Soy Uziel Reyes y comenzamos con esto que hemos llamado inteligencia espiritual. Te doy la bienvenida a este podcast que hemos llamado Inteligencia Espiritual. Estoy contento por todo lo que está sucediendo y porque ya muchos de ustedes se están conectando con este espacio. Te recuerdo que nos puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube. En todas las cuentas soy Uziel Reyes Oficial. Y en la cuenta particular de este espacio es en Instagram, Centro Inteligencia Espiritual. Estuvimos hablando de los 13 tipos de inteligencia. Decíamos que a excepción de la inteligencia artificial, las 12 anteriores son inherentes del hombre. Es decir, desde que una persona nace, ya viene dotada, viene capacitada, viene equipada con por lo menos una o dos inteligencias. Nadie puede decir yo no tengo ninguna. Nadie puede decir yo no soy bueno para tal o cual cosa. No, todos hemos sido capacitados, bien dotados por ese supremo creador que es el que hizo todas las cosas y sobre todo es el que hizo al ser humano. Él, como buen diseñador y como buen arquitecto y científico antropológico, creó de manera espectacular, de manera genial al ser humano. El ser humano tiene unas habilidades increíbles, tiene unas capacidades impresionantes. Y hablando de esas capacidades, Dios los dotó con inteligencia. Decíamos en esa oportunidad, que era el episodio anterior, y vamos a refrescar de esas inteligencias. Una de ellas es la inteligencia lingüística. Decíamos que es la capacidad de poder pronunciar un lenguaje acertado, verbal, no verbal, escritural, inclusive gestual. También hablamos de la inteligencia emocional, es una de las que más en boga ha estado en los últimos años. Y hablamos de la inteligencia artificial. ¿Sí? De todas estas inteligencias, solamente la artificial no es inherente al ser humano. Ahora aquí yo quiero que entonces vayamos a la inteligencia superior, a la suprainteligencia. El hombre ha descubierto, la ciencia del hombre ha descubierto todas las inteligencias que ya te mencionaba. Pero te hago una pregunta en este punto. ¿Y la inteligencia espiritual? ¿Qué sucede con la inteligencia espiritual? ¿Dónde dejamos la inteligencia espiritual? Y quiero que en este punto no te confundas, no confundamos inteligencia emocional con inteligencia espiritual. Algunos autores de la inteligencia emocional confunden mucho la emocional con la espiritual. Cuando tú observas estos escritos, estas investigaciones científicas de autores no cristianos, cuando tú le metes bien la lupa a sus escritos, ellos confunden la espiritual con la emocional. Pero la inteligencia espiritual que yo hablo no tiene nada que ver con las 12 inteligencias inherentes del ser humano. La inteligencia espiritual no viene de nosotros. La inteligencia espiritual no proviene, no emana de nosotros. La inteligencia espiritual no depende de nosotros. Por el contrario, la inteligencia espiritual es la suprainteligencia. Es una inteligencia que está por encima de todas las inteligencias. La inteligencia espiritual es la que le da origen a todas las demás inteligencias. La inteligencia espiritual es la que hizo, la que ideó, la que planeó, la que manifestó todo lo que nosotros vemos creado, toda la creación. Todo lo que existe en el planeta Tierra, todos los ambientes, sí, agua, mar, tierra, los aires, todo lo creado en la Tierra y en el cosmos, que es lo que está más allá de la Tierra, fue pensado, fue diseñado, fue creado por la inteligencia superior, por la suprainteligencia. Y esa inteligencia es la inteligencia espiritual. A diferencia de las inteligencias de los hombres, la inteligencia espiritual es una inteligencia eterna.
Es una inteligencia que no fue creada, ¿sí me explico? La inteligencia de nosotros es una inteligencia creada, pero la inteligencia espiritual no. La inteligencia espiritual es una inteligencia increada, es una inteligencia que sencillamente es. La inteligencia de Dios es. Siempre ha sido, siempre ha existido y siempre va a existir. Esa inteligencia fue la que le dio origen a todo lo demás. Esta inteligencia espiritual, como lo decía hace un instante, no depende de nosotros, no depende de mi capacidad, no depende de nuestras habilidades, porque Dios no necesita de nosotros para Él gestionar, para Él funcionar y operar, ¿sí? Entonces, esta inteligencia espiritual, nosotros podemos verla a lo largo y ancho de toda la Escritura. Allí está, desde Génesis hasta Apocalipsis. Allí está la inteligencia espiritual, quizás entre líneas, en algunos libros y pasajes oculta, pero allí está. Allí es donde nosotros podemos tener una referencia de que hay una inteligencia superior. Allí nosotros podemos tener una referencia histórica, si se quiere decir, de una inteligencia que está por encima y que existe antes de la creación del mundo y que existe antes de la formación del hombre. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que somos los seres humanos genialísimos en descubrir ciencia. Hemos sido genialísimos en tecnología, en la evolución de la tecnología, en la evolución de descubrimientos científicos. Pero nos ha faltado un eslabón en los estudios de investigación. Nos ha faltado el eslabón de la inteligencia espiritual. Nos ha faltado el eslabón de conocer ¿quién es esa inteligencia? De conocer de dónde viene esa inteligencia, de saber para qué está esa inteligencia, de incluso entender cuáles son los beneficios que tú y yo tenemos si vivimos con inteligencia espiritual. Esta inteligencia espiritual es la inteligencia de Dios, y Dios manifestó su inteligencia por medio de la mente de Cristo. ¿Por dónde Dios manifestó su inteligencia? Por medio de la mente de Cristo. El apóstol Pablo en reiteradas oportunidades dijo, y de manera exacta, en su carta a los Corintios, él dijo que Cristo era la sabiduría de Dios. En otra oportunidad dijo que Cristo era el conocimiento de Dios. Por ende, Cristo es la inteligencia de Dios. La mente de Cristo es la que porta la inteligencia espiritual del Padre, de Dios Padre. Comprender y entender esta inteligencia es vital, ¿entendidos? Es vital porque aquí es donde nos llenamos de frustración en relación a poder conocer, comprender y disfrutar el Evangelio de Dios. Nosotros queremos comprender, disfrutar el Evangelio de Dios según nuestro razonamiento, según nuestra inteligencia, y allí, insisto, es donde viene la frustración, porque el Evangelio de Dios no se puede manifestar, no se puede llevar y no se puede expresar desde nuestras inteligencias. El Evangelio de Dios se disfruta, se comprende, se manifiesta y se lleva es desde la inteligencia espiritual de la mente de Cristo. Por eso necesitamos la mente de Cristo. Es lamentable ver cómo los creyentes, cómo los hijos de Dios en este tiempo no son intencionalmente movilizados para ser expuestos y para ser motivados, inspirados y educados a vivir con la inteligencia espiritual. En nuestras iglesias contemporáneas se escucha de todo tipo de prédicas, se escucha de todo tipo de enseñanzas, hay congresos de todo tipo, hay retiros de todo tipo, pero escasamente podemos escuchar de que los hijos de Dios, de que los santos dentro de las congregaciones están siendo intencionalmente expuestos a conocer la inteligencia espiritual que viene de la mente de Cristo.
¿Sí? Entonces, necesitamos como líderes, como ministros del Señor, ministros competentes, exponer a los santos, exponer a los hijos de Dios a prédicas intencionales que les lleve a conocer, a descubrir la inteligencia espiritual, discipulados intencionales, retiros intencionales. No estoy en contra de los eventos, pero necesitamos que nuestros eventos sean intencionales. ¿Intencionales para qué? Para llevar a la iglesia de esta generación, llevarlos a conocer la inteligencia espiritual que viene de la mente de Cristo. Nosotros decimos que somos el cuerpo de Cristo, pues todo cuerpo está conectado a una mente, está conectado a una cabeza. Lo que el cuerpo manifiesta es la inteligencia que la cabeza expresa, la inteligencia que la cabeza fluye. Si decimos que somos el cuerpo de Cristo, pues el cuerpo tiene que expresar y manifestar la inteligencia de la mente de Cristo. Pero la frustración de muchos de nosotros, la frustración de muchos cristianos es que queremos vivir el evangelio, pero con nuestras inteligencias. Queremos responder al evangelio con nuestras inteligencias. Queremos expandir el evangelio, queremos llevar el evangelio, pero con mi inteligencia emocional. Que no está mal, pero el evangelio no produce transformación mientras usemos nuestras inteligencias. La verdadera transformación va a venir cuando el cuerpo de Cristo en las naciones aplique la inteligencia espiritual de la mente de Cristo. La transformación no viene porque expongo mi inteligencia lingüística, porque expongo mi inteligencia lógica matemática, porque expongo la inteligencia intrapersonal o interpersonal. La transformación viene cuando soy expuesto a la inteligencia espiritual de la mente de Cristo. Lo que el mundo actualmente necesita es la inteligencia espiritual. Lo que los hogares, las familias, las parejas necesitan es la inteligencia espiritual. Y en este punto quiero decirte qué es inteligencia. Desde la perspectiva científica, inteligencia es la capacidad de aprender, de razonar y de responder. Es la capacidad de tomar decisiones en momentos determinados. En otras palabras, la inteligencia sirve para nosotros saber responder en un momento determinado. Pero el concepto de inteligencia espiritual es aprender, comprender y manifestar la vida de Cristo aquí y ahora. Qué diferentes serían nuestras familias si nosotros viviésemos con inteligencia espiritual. Qué diferentes serían nuestras relaciones si vivimos con inteligencia espiritual. Qué diferentes serían nuestras reuniones si los que van allí pueden disfrutar y manifestar la inteligencia espiritual de la mente de Cristo. Mientras nosotros estemos tratando de lidiar con creyentes que tratan de vivir el evangelio según sus inteligencias, vamos a vivir cansados, preocupados, fatigados y frustrados. Pero si nosotros nos cercioramos de que los que están allí asistiendo, nutriéndose, están siendo transformados y expuestos y manifestando la inteligencia espiritual, créeme que la vida en el evangelio será otra, la realidad será otra, la transformación será otra, la evidencia de cambio de vida en los santos será totalmente otra. ¿Por qué? Porque estamos siendo expuestos a la suprainteligencia, a la mayor de las inteligencias, a la inteligencia espiritual de la mente de Cristo. ¿Qué es inteligencia espiritual? Quiero resumirlo con 3 palabras: aprender, comprender y manifestar. Este aprender no es un aprender de un versículo bíblico. Hay muchas personas que conocen versículos bíblicos, pero no tienen inteligencia espiritual. Este aprender no tiene que ver con conocer una materia en un instituto bíblico. Hay muchos teólogos, sí, muchos eruditos en teología, pero que no tienen inteligencia espiritual. Este es un aprender a Cristo, es aprender al Hijo. De eso se trata este aprender. Este comprender no tiene que ver con comprender la vida y por qué los planetas están allí. Eso no está mal saberlo. Pero esto de manera específica es un comprender a Cristo. Y el manifestar de la inteligencia espiritual es manifestar
la vida de Cristo aquí y ahora. Para eso el Padre nos dio inteligencia espiritual. El Padre no nos dio inteligencia espiritual para que hagamos cultos bonitos. Y no está mal hacer cultos bonitos, pero para eso no nos los dio. El Padre no nos dio inteligencia espiritual para construir grandes edificios. Qué bien que podamos construir grandes edificios, pero la inteligencia espiritual no se nos dio para eso. El Padre no nos dio inteligencia espiritual para nosotros estar tocando chofares o tirando mantos. Para eso no es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es para conocer, comprender y manifestar la vida de Cristo aquí y ahora. Entendidos, amigos y hermanos y colegas en Cristo, qué gusto es estar con todos ustedes. Qué gusto ha sido para mí estar en este episodio con todos ustedes. Me gustaría escuchar sus impresiones, o mejor dicho, leer sus comentarios. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. En todas las cuentas soy @UcielReyesOficial. Y la cuenta de este espacio es @Centro Inteligencia Espiritual. Para mí ha sido un gusto y un placer estar con todos ustedes. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Chao.